Design Wednesday, un podcast de BBVA. Una vez leí que el buen diseño no se limita a crear más mundo, sino que cuida, repara, remienda y zurce el mundo ya dado. Parece entonces que diseñar bien es también saber elegir la forma en la que te limitas. La pregunta para ti es, ¿nos estamos limitando? Nos limitamos tanto que no somos capaces de ver más allá del individuo al que hemos decidido llamar usuario, y nos estamos dejando fuera una capa tan importante como la del colectivo. Cuando construimos sistemas en los que todo gira en torno al concepto de uno y los productos se desarrollan centrados en ese concepto de individualidad, ¿qué pasa con nuestras otras partes? Las que todo lo comentan, lo preguntan, lo debaten. Cuando los diseñadores se centran en ese usuario, ¿a dónde van las necesidades y los deseos de los otros actores del que ese propio usuario también forma parte? ¿Es posible que estemos oscureciendo la lente de ese uno que le permite ver las vistas del ecosistema que está afectando? El concepto de usuario tenía perfecto sentido en el contexto en el que se definió originalmente. Interacción humano-ordenador. Enfatizó los aspectos prácticos y experimentales de las personas en el teclado, en contraposición al código complejo y la ingeniería oscura que nadie era capaz de entender. Pero ya no usamos ordenadores. Estamos usando ordenadores para usar el mundo. El código y la ingeniería oscuros y complejos ahora se relacionan con las personas, los recursos, las relaciones, con todo. ¿Deberíamos entonces los diseñadores continuar privilegiando a ese uno, a ese usuario, por encima de todo lo demás? ¿Por qué seguimos enfocando nuestros ojos en el individuo cuando hay tanto que ver a nuestro alrededor? ¿Por qué no nos enfocamos en las tripas de ese sistema? Como ves, el podcast de hoy surge de muchas preguntas que nos hacemos como diseñadoras. Bienvenidos a un nuevo episodio de Design Wednesday en podcast. Yo soy María y hoy junto a Steph vamos a hablar sobre el usuario. Reflexionaremos sobre cuestiones como si debemos redefinir ese centro que ahora es nuestro mantra y profundizaremos sobre cuáles son los retos a los que se está enfrentando el diseño. Para ello tenemos una invitada de lujo, Maritza Guadarrama, que es diseñadora estratégica, que ahora mismo se encuentra de año sabático, pero es profesora, es Senior Advisor de empresas, doctora en antropología y ha sido exdirectiva y cofundadora de Designit. Hola Maritza, bienvenida al podcast, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Oye, muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti por estar con nosotras. Maritza, lo primero, tú mejor que nadie sabes lo que es el diseño centrado en el usuario, toda la revolución que esto ha supuesto dentro de los productos y los servicios que disfrutamos a día de hoy. Pero tengo la sensación de que esa percepción del usuario en el centro, en lo que se ha transformado es en invisibilizar todo lo que existe alrededor del ecosistema del usuario. Y una de las preguntas que yo te quería hacer con esta reflexión que hemos hecho nosotras es si eso sigue estando vigente, o sea, si ese diseño centrado en el usuario sigue estando vigente, o si realmente ahora tenemos que redefinir ese concepto o diseñar completamente de otra forma. Bueno, yo tengo que decir que hace 4 años lideré un estudio internacional en el que pudimos entrevistar a artistas, emprendedores, tecnólogos, filósofos, activistas sociales, diseñadores, y uno de los aspectos que queríamos hacer era entender cuál era, por decirlo así, la agenda pública sobre el futuro. Y uno de los elementos o de los movimientos que nos sorprendió al analizar esas entrevistas, hicimos más de 60 entrevistas desde Tokio hasta Lima, desde Estocolmo hasta San Francisco, fue que en efecto, uno de los movimientos que salió más claramente fue como la idea de que el customer centricity, esto de diseñar poniendo no al usuario, sino al cliente en el centro, estaba de alguna manera atentando contra la sostenibilidad del planeta. En el sentido de que si el problema yo creo que no es diseñar
centrado en el usuario, porque los usuarios son muchos y múltiples y diversos. De manera que, digamos, el diseño centrado en el usuario puede ser un diseño inclusivo, puede ser un diseño que propicie la diversidad, puede ser que propicie la conciencia sobre nuestro impacto en el planeta. De manera que yo creo que el problema no es el diseño centrado en el usuario, no es el qué, sino el cómo lo diseñamos. Pero sí, o sea, sí que parece que hay una conciencia más o menos planetaria entre muchos líderes de opinión del campo del diseño, en el que no tanto la user centricity, sino la centralidad del customer, del cliente, de este concepto, digamos, del consumo, que sí que está siendo realmente problemático. Entonces yo creo que el problema no es tanto el usuario, porque finalmente es una categoría construida, no somos usuarios, somos personas, es cómo incluyes determinados principios y determinados propósitos en el momento del diseño. Perdona, antes de, o sea, eso me parece súper bien, pero también en la parte del diseño centrado en el usuario, al final es un ecosistema completo, porque tú formas parte de un todo. Y efectivamente lo que estamos diseñando afecta a una persona de una forma, pero a su alrededor puede estar afectando de otra. Y de una forma completamente diferente. Entonces, por eso te hago la pregunta del diseño centrado en el usuario, ¿no? Porque, claro, es lo que tú decías antes, somos muchos. O sea, ¿quién es ese usuario realmente? ¿Cómo estamos impactando desde una perspectiva real? Fíjate que, hombre, el diseño, y el diseño tal como lo conocemos hoy, forma parte de un proceso de producción capitalista, y digo la palabra capitalista sin ningún tipo de o sea, es un diseño de producción capitalista, de manera que en realidad somos un engranaje, una pieza en un proceso de producción, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es que desde el punto de vista de la definición del consumo, digamos, de pasar del cliente al usuario, que básicamente es la revolución digital, de la revolución del consumo de masa a la revolución del consumo digital, el problema es que el concepto central cuando diseñamos es el individuo. Y esto tiene un problema, y eso ha traído muchas perversiones en el diseño. Y es que, digamos, desde el punto de vista social, hay determinados fenómenos y somos sujetos individuales, claro que sí. Cada uno de nosotros es un sujeto individual, pero para muchísimos procesos somos en realidad sujetos colectivos. Yo, por ejemplo, me acuerdo hace como 15 años cuando empezaban las redes sociales, creé un concepto de los grupos red, ¿no? Esto es un sujeto colectivo. Lo que se ha olvidado el diseño es que hay sujetos colectivos. Una familia es un sujeto colectivo, no es un sujeto individual. Una empresa es un sujeto colectivo, no es un sujeto individual porque tiene partners, proveedores. De manera que si tú diseñas, por ejemplo, un negocio B2B, y te centras simplemente en el que toma las decisiones, por ejemplo, y te olvidas que eso es un sujeto colectivo. Te olvidas de meter en el diseño, digamos, todas las necesidades y todas las demandas de un sujeto que no es individual. Heredamos en ese sentido la visión cibernética, informática del sujeto, que luego se manifestó en el Human-Computer Interaction. Human-Computer Interaction, que de ahí viene mucha de nuestra disciplina, era en realidad la visualización de un ser que era una mano, un ojo, un cerebro y un ordenador, una computadora. Entonces, digamos, hemos bebido, aunque queremos ser humanistas, hemos bebido mucho y ha informado mucho nuestra disciplina una visión ingenieril de la experiencia humana, ¿no? Entonces, repito, yo creo que el problema no es el diseño centrado en el usuario, es que finalmente el usuario, que es una categoría creada, se ha ido agostando y simplificando de tal manera que lo hemos definido como un sujeto individual. Y hemos perdido todo lo que es de ecosistema, pero ya no solamente el ecosistema pensando en integración de instituciones, sino el hecho de que hasta una unidad básica social, que es la familia, está fuera de muchos procesos de diseño. ¿Y en qué medida crees que tenemos que redefinir ese concepto? Totalmente. Claro, totalmente. Es decir, yo digamos, he peleado mucho por esta idea del usuario colectivo. O sea, cuando se toman decisiones, hay determinadas... Me acuerdo diseñando un proceso de decisión para una empresa de seguros. En el trabajo de campo nos dimos cuenta que cuando, por ejemplo, en una familia se toma una decisión sobre un seguro de coche o de casa, no la toma un individuo,
que muchas veces nos representamos como masculino, bla, 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 ¿no? Sino que se toma en una conversación que como mínimo tiene a dos personas, que es muchas veces la pareja. Ahora hay usuarios colectivos compartiendo piso, hay usuarios colectivos consumiendo, hay usuarios... De manera que el problema de la perspectiva ingenieril del usuario es que nos ha borrado, digamos, el ecosistema, pero es que el ecosistema aún así también es una visión biologicista. Y entonces yo trato de rescatar la visión social, cultural del usuario, que ni es la visión ingenieril del Human Computer Interaction, ni necesariamente es la visión ecologista del ecosistema, que parece dejarnos en el sándwich, en el relleno del sándwich vacío, que es la visión social, ¿no? La visión de que finalmente somos seres que interactuamos socialmente y formamos otro tipo de colectivos. Sí, realmente hay un punto intermedio, porque también es cierto que formamos parte de un ecosistema, efectivamente es un todo, pero también en algunos momentos somos seres individuales, entonces es un poco un equilibrio, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que sistemáticamente diseñamos para individuos. Sí, totalmente de acuerdo. Ese es el key de la cuestión y el problema del diseño metido en un sistema de producción que en general está determinado por la tecnología digital. Tiende a haber una homología entre la definición del usuario y la definición inclusive de las unidades de datos, bueno, quizás afortunadamente porque nos deja lo social fuera. También no es tan malo, pero claro. ¿Sabes lo que te digo? Sí, hay un blind spot, hay un punto ciego. Afortunadamente. Sí, pero lo cierto es que eso está, desde un punto de vista, digamos, más crítico, está dejando fuera un blind spot que quizás preserva determinados aspectos de la omnipotencia tecnológica, pero también es verdad que en muchos casos plantea malos servicios, o sea, de baja calidad, lo que te digo, es decir, cuando planteamos determinado tipo de productos y servicios, todos centrados en un tipo de usuario que es finalmente el individuo o el sujeto individual. Desde el punto de vista, digamos, de las ciencias sociales, uno no habla de usuario o de individuo, sino de sujetos. Y el sujeto es una categoría analítica muy potente en las ciencias sociales, y entonces reconocemos que hay sujetos individuales y hay sujetos colectivos, ¿no? Y en los sujetos colectivos enormes, desde la familia hasta las grandes corporaciones como el BVA. Entonces, de pronto dejamos fuera todo eso. Claro, o sea, que hay unas necesidades que no estamos cubriendo. Pero me sorprende porque realmente a nivel mercado, o sea, desde el punto de vista capitalista, sí que tiene un valor ver como sujeto también los colectivos. O sea, por eso me sorprende. Bueno, porque son más difíciles de digitalizar. Ajá. Claro, o sea, digitalizar una relación de familia es complicado. Se va digitalizando las relaciones amorosas y de pareja, ¿no? Hay un proceso obviamente de mercantilización, digamos, de muchas esferas, pero si cerráis los ojos y pensáis inclusive en aquellos servicios o procesos digitales, si cerráis los ojos y pensáis cómo están definidos, siempre es como un sistema concéntrico, del individuo en el centro y como una onda expansiva, bueno, un poco recogiendo lo que tiene un poquito más cerca, un poquito más cerca, un poquito más lejos, ¿no? Pero eso no es una definición colectiva. De hecho, es el mapa mucho más complejo. Claro, y de hecho es el mapa que solemos utilizar a la hora de hacer una definición de stakeholders. Hombre, que lo hemos, claro. por supuesto, lo hemos hecho todos. Todos. Pero eso quiere decir que es humanista el diseño. Lo que pasa es que, bueno, obviamente otra vez otra categoría, ¿no? Es un humanismo individualista, mercantilista y como muy, muy de alguna manera incrustado en un proceso de producción ingenieril, ¿no? Y todas esas piezas determinan una forma de ver y una forma de resolver temas, ¿no? Y problemas. Ajá. Y desde el punto de vista conceptual, ¿cómo definirías tú el diseño humanista? Bueno, es que yo creo que no hay diseño que no sea humanista. No sé cómo explicarlo, porque finalmente el diseño nace con el Renacimiento, es decir, con el centro del ser humano, o sea, la muerte de Dios. El diseño no se puede explicar sin la muerte de Dios, en el sentido de que quien diseñaba antes era Dios. Esta reflexión. Sí, cuando se muere Dios, cuando en el Renacimiento, digamos, Dios empieza a morirse, en el sentido de que es el ser humano el que diseña la naturaleza, diseña, digamos, su entorno, pues como disciplina es profundamente humanista, como son las artes liberales,
¿sabes? Entonces, yo creo que no se trata de si es humanista o no, o si tenemos que rescatar algo, que también hay estos, bueno, textos como de alguna manera que todo pasado fue mejor. No, hombre, estamos atravesados por la tecnología, lo digital. Para atrás ya nunca más, ¿no? No, pero es que además, o sea, yo creo que sería incorrecto decir que la tecnología nos ha traído cosas negativas. Creo que como todo, hay cosas buenas y hay cosas malas. Bueno, sí, la tecnología no es neutra. Exacto. Esto es como con el perdón, voy el pequeño tip político, esto es como los que dicen que las armas no matan, sino los que tienen las armas, que es el fundamento de la NRA, ¿no? De la Asociación Nacional del Rifle. Hombre, ¿qué quiere que te diga? Que es el arma tiene una especie de teleología, que es matar. O sea, tú con el arma no cultivas un campo. Bueno, se podría, si la descompones, volverla un arado, ¿no? Pero, entonces, bueno, yo creo que en este sentido el diseño siempre ha sido humanista, pero está incrustado otra vez. El diseño como actividad profesional está incrustado en un proceso industrial, otra vez, muy dentro del vector de la ingeniería, de la ingeniería. Me da curiosidad, no lo sé cómo sería un diseño humanista no incrustado en un vector industrial, no sé. Bueno, creo que estamos en ese momento de reflexión, ¿no? De entender que quizás llevamos una evolución de lo que es el mundo digital muy asociado hacia la tecnología y que el diseño está ahí para eso, ¿no? También para entrar y empezar a fragmentar esa autovía y empezar a hacerlo de forma distinta. Quiero pensar, no lo sé. Sí, bueno, digamos que el diseño ha ido cada vez más hincándole el diente a temas cada vez más, por decirlo así, estratégicos, ¿no? Es verdad que venimos de una historia del diseño muy de la forma y lo que, digamos, la revolución de alguna manera que tuvimos con el diseño estratégico fue decir, oye, es que no nos llaméis al final de los proyectos, sino cuanto antes estemos en ese proceso de conversación, mejor también informaremos, conceptualizaremos y diseñaremos y tangibilizaremos lo que hay en esa discusión. En ese sentido, yo creo que el diseño ha ido a más. Lo que ocurre es que tiene que negociar y enfrentarse a fuerzas también muy poderosas, en el sentido que muy instituidas, no tanto la mar no está invisible, sino muy instituida. Entonces, claro, la presión que hacen los diseñadores, que yo soy parte de esa historia, digamos, en la que hemos ido presionando para que estemos cuanto antes en la conversación, es cierto que se ha dado más claramente en lo digital, pero no estamos en ninguna otra de las tecnologías del código, porque la revolución digital es parte de una revolución más amplia que es la revolución del código. O sea, cuando tú manipulas el ADN, tú estás reescribiendo un código como estás reescribiendo un código binario, ¿no? Un código de 1 y 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, los diseñadores no están diseñando recombinaciones genéticas, por ejemplo. No están diseñando ese tipo de cosas. O sea que vamos a imaginar, esto no lo creo, pero eufemísticamente podríamos decir, bueno, lo digital al menos cuenta con diseñadores, que mal que bien traen cierto nivel de empatía hacia lo humano, pero las otras tecnologías del código, que no son necesariamente digitales, están totalmente huérfanas de una visión de diseño. ¡Qué peligro! O no. Bueno, eso ya sería otro tema, ¿no? Pero bueno, es cierto, o sea, los diseñadores no estamos ahí. No estamos allí, sí, es cierto. Claro. Sí, básicamente, o sea, que no está ese contrapeso que el diseño está ejerciendo también en el diseño estratégico ahora, y que le he hablado además con Steph, temas como la ética en las decisiones de diseño o en la finalidad que tiene un producto. O sea, el diseño está ejerciendo ahí un peso contra otras presiones como pues la finalidad de una empresa, que es vender, ¿no? O lucrarse, básicamente. Sí, digamos que yo creo que los diseñadores han hecho y están tratando de hacer ese contrapeso, yo diría, no sé si ético, me parece muy grande esa palabra, pero por lo menos empático, ¿no? Por lo menos hay una dimensión de empatía que el diseño estratégico ha traído sobre la mesa. De hecho, eso es lo que explica que una antropóloga como yo haya estado en el origen de una compañía de diseño estratégico, ¿no? O sea, sería impensable, yo me imagino,
el primer antropólogo lo contrata Microsoft en 1999, o sea que esta visión, digamos, este maridaje entre un tema más empático, una visión más empática ligada al diseño, que también ha bebido de las ciencias sociales y, digamos, las perspectivas más ingenieriles de lo digital, es un maridaje que ya lleva cierto tiempo, ¿no? Pero en otras tecnologías del código, repito, no estamos. No estamos, y evidentemente creo que todavía no vamos a estar porque falta ver el resultado de eso, ¿no? Creo que nosotros como diseñadores hemos llegado a la parte digital porque se empezaron a construir cosas, esas cosas tenían un objetivo de negocio y al final los diseñadores tenían que estar para embellecer quizás ese objetivo de negocio. Y tengo la sensación de que ahora mismo hemos visto el resultado sociológicamente negativo de cosas que se han diseñado antes, ¿no? Que lo estábamos hablando también María y yo cuando estábamos pensando todo esto. Instagram, por ejemplo, todo el concepto del filtro, el concepto de los likes, el concepto de la presión social que ejerce sobre un estereotipo de persona físico, Twitter a la hora de hablar sin ningún tipo de filtro y decir cosas que quizás no le dirías a una persona que está frente a ti, que estás viendo a los ojos. Hemos permitido, o sea, la revolución digital y el diseño ha permitido como todas esas cosas, y los mismos diseñadores tengo la sensación de que se están dando cuenta de eso y están poniendo algunas barreras, ¿no? Para controlar o para mitigar esos eventos sociales que se están desarrollando ahora. Que lo vemos, por ejemplo, con Instagram, que está regulando las horas, ¿no?, de uso. Y bueno, luego hay medidas como la que ha puesto China, por ejemplo, ahora de controlar a menores de según qué edad el uso de videojuegos. Que luego eso puede ser cuestionable a nivel de qué decide si un gobierno tiene realmente derecho a decidir sobre mí cuánto puedo usar o no una cosa. Pero que creo que al menos la reflexión se está haciendo. Silencio. Yo lo que pasa es que reconozco que, o sea, me acuerdo que una vez en un UX Spain di una charla en la que de alguna manera criticaba el buenismo o la actitud bien pensante de los diseñadores, ¿no? O sea, yo creo que es... yo me reconozco una persona liberal, ¿no? Entonces, yo reconozco que esté en manos de las corporaciones cierto tipo de decisiones me empieza a dar un poquito de repelús. Haya diseñadores o haya sapos a los que nadie le ha dado un beso, ¿vale? O princesas escondidas en las atalayas. Yo creo que, vamos, no es para resolverlo en una conversación, sino yo, cuando menos me parece, me despiertan todos los warnings. Yo no digo que eso sea bueno, tampoco digo que sea malo. O sea, probablemente lo que ocurre es que hay determinados procesos que el diseño amable, el diseño friendly, ha invisibilizado y nos ha evitado ver las trastiendas y los entretelones de los temas. Entonces, digamos, la amabilidad, la friendliness, que es en lo que muchas veces se traducía este diseño centrado en el usuario, en realidad era, bueno, vamos a pegarle la puñalada por la espalda y además que esté feliz, ¿no? La persona. Entonces, probablemente, y eso es uno de los temas que reflexionamos después de analizar estas entrevistas, es que igual los diseñadores hoy en día tienen que diseñar fricciones, no amigabilidad. O sea, igual no es hacer el mundo más amable la misión del diseño, sino hacer el mundo más puntiagudo, ¿no? Más, yo no sé cómo se llama, corrugado, más que de alguna manera te haga daño, como cuando uno se raspa con una superficie muy porosa o muy rugosa, ¿no? Entonces ahí dejo la reflexión, es más que labores y ideas buenildas de qué es malo, qué es bueno, que eso es peligrosísimo. La ética es diálogo. O sea, un conflicto ético se resuelve conversando. Digamos, lo que no es ese tipo de ética, yo creo que es más bien como una religión. O sea, matar a tu prójimo es un pecado, ¿vale? Luego, cuando sales a la esfera, digamos, más secular, civil, pues resulta que hay agravantes, eximentes, tal, pero desde el punto de vista, digamos, de una ética religiosa, sí que sería más fácil decir que es bueno o malo cuando alguna corporación, e inclusive un Estado,
se abroga el derecho. Entonces estamos hablando de un estado un poco cuasi religioso. ¿Entiendes? Entonces tú individualmente puedes pensar lo que está bueno, lo que está malo, y aquello es bastante fácil, ¿no? Y ahí no sé hasta qué punto el diseño puede tampoco empujar, porque al final si una compañía está estableciendo su sistema de valores con el producto que está sacando, el diseño puede intentar tener esa empatía, puede intentar facilitar al usuario, pero ¿hasta qué punto? Hombre, yo sería más combativa. Yo digo, cuando hacemos diseño estratégico, cuando conceptualizamos, hacemos preguntas, ¿cierto? No solamente a los potenciales usuarios, sino también a los stakeholders que toman decisiones. Yo creo que hay que empezar a meter preguntas del tipo ético. ¿Estamos dañando con esto? ¿Qué estamos dañando con esto? ¿Qué impacto estamos teniendo con esto? Entonces, tú puedes decidir, mira, me toca un pie el impacto, pero esto se tiene que haber... Pero por lo menos se tiene que haber discutido y explicitado. El problema es que esto no se discute como parte de los procesos de diseño. O sea, yo creo que nos toca empezar a meter preguntas de ese tipo. ¿A quién estamos impactando? ¿Podemos estar dañando algo o a alguien? Yo creo que esa discusión hay que tenerla. Otra cosa es que haya una respuesta buena, mala o regular. Hombre, hay respuestas más malas. Vamos a ver, pero ya ese es tu marco. Creo que solo con ese trabajo continuo tú vas definiendo un marco ético, que es un marco de alguna manera también consensuado colectivo. Pero así es la manera en que yo creo que el diseño puede seguir siendo relevante. Porque el diseño lo va a sustituir la inteligencia artificial hoy en día. O sea, no va a hacer falta diseñadores, pero las preguntas éticas yo creo que están en nuestro lado del código, digamos, ¿no? Entonces, bueno, empecemos a meter esas preguntas y eso es difícil de simular con un conjunto de datos y unos algoritmos, ¿no? Maritza, vamos acabando. Las preguntas que vienen para el examen. Sí, bueno, es que con Maritza es maravilloso hablar y el tiempo pasa muy rápido. Ok. Bueno, pues ya para terminar, te vamos a hacer unas preguntas que estamos haciendo a todos los invitados para conocerte más como tu visión como diseñadora, ¿no? ¿Te gusta la fresa o el chocolate? No, pues podría ser, eso también me puede dar mucho insight. A mí el chocolate. A mí también. En concreto, las preguntas que te queremos hacer son: ¿qué diseñadores consumes o te inspiran y qué es para ti el diseño? Bueno, yo tengo que decir que claro, yo no siento que consuma diseño, no sé cómo explicarlo, yo creo que estamos inmersos en él, pero yo sigo a mis amigos y tengo muchos amigos después de 20 años en el campo. Sigo sobre todo en Twitter o en Instagram o en el nuevo Facebook de profesional que es LinkedIn. No sé, que tengo tanta gente que, ¿sabes qué pasa? Que no quiero nombrar porque me voy a dejar gente importantísima, pero fíjate, he trabajado durante 20 años con gente en Israel, en Alemania, en Escandinavia, en Latinoamérica, en Estados Unidos, obviamente en España, y en todos esos países he encontrado gente tan brillante, diseñadores a los que además sigo y además tengo una relación amistosa, personal, linda, que yo te diría que, sí, que sigo a mucha gente, ¿no? No los consumo, sino que estoy pendiente de cómo van creciendo. Sobre todo, es verdad que hay gente que estoy siguiendo, sí se puede decir seguir, porque sí es verdad que me he establecido como uno de mis compromisos con el diseño es mentorizar gente, mujeres. Entonces, por ejemplo, sí que es verdad que me ha pasado, por ejemplo, este año que estoy de sabático, empezar a seguir a una persona, a una chica, y porque me parecía muy interesante y bueno, le escribí, hola, ¿qué tal? Y ella me escribió porque yo la seguí y ahora estoy haciéndole mentorazgo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que más bien esa sería la relación que tengo con esto de consumir o seguir el diseño, ¿no? Es como, bueno, a nivel de gente joven, conseguir gente potente, linda, que merece mucho la pena y claro, ya los que vamos quedando en camino, más bien tomarnos cervezas. Bueno, cuando se pueda. Y la segunda era, para cerrar. Para ti el diseño. Bueno, el diseño para mí, viniendo fuera del diseño, siendo un alien, para mí el diseño es la disciplina que permite converger, yo creo que sí, como las ideas,
es el cerebro y las manos, ¿no? Es como, viniendo de una disciplina muy cerebral, que es la antropología, por decirlo así, encontré en el diseño esa disciplina que permite que no solamente pueda soñar e idear cosas, sino además llevarlas a cabo. Esa capacidad de impacto me parece que es definitoria del diseño, ¿no? El impacto y la visión como creativa. Genial, me ha encantado, súper bonito. Maritza, me llevo como grandes frases tuyas que, o sea, me las voy a guardar en mi cuadernito invisible y para siempre. Ha sido un placer que estés aquí. Sí, muchas gracias. Me ha encantado volver a reencontrarme contigo y que estés aquí para mí, vamos, es un honor. Gracias. A vosotras, o sea, que estáis haciendo un trabajo ingente y maravilloso de crear cosas. Eso siempre mola. Gracias a vosotras. Ya veremos si nos sale bien o mal. Gracias, Maritza. Chao. Recuerda que puedes encontrar todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, además de bbva.com. Si tienes dudas, puedes contactar con nosotros a través del correo bbvapodcast@bbva.com. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo capítulo.